Buenos días, Eloy, ¿qué tal? Buenos días, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Pues bien, aquí estamos hace media horilla que hemos llegado. Genial, ¿qué tal? ¿Os ha costado mucho trabajo el llegar al lugar? Nada, que va a la primera, con la ubicación con los mandos bacterios hemos llegado a la primera, sin problema ninguno. ¿Y el transporte de las piezas os ha cabido al final los 6 metros de envergadura? Como venía en 3, ha cabido en el coche justo. La verdad que ha cabido bastante bien. Genial, bueno, perfecto. ¿Qué tiempo estimáis que tardaremos en montarla? José, yo creo que viendo todo bien, entre 4 y 5 horas necesitamos, ¿eh? Vale. Más o menos, por ahí calculo. Yo creo que a mediodía, si empezamos, ya estamos empezando, cuando tú llegues empezamos, y a las entre 1 y 2 debemos estar terminados. Genial. Para hacer la prueba. Vale. Calculo, ¿eh? Vale. Si va todo bien. Vale, perfecto. Pues nada, en 30 minutos estoy ahí y vemos cómo lo lleváis. Venga. Venga. Hasta ahora, José. Hasta luego. Hasta ahora. Bueno, pues nada, vamos a ver qué tal, cómo ha finalizado el trabajo. La verdad es que ha sido bastante tiempo de buscar información, de recabar datos y de contactar y hablar con mucha gente. Y bueno, yo creo que tengo la esperanza de que el trabajo definitivo va a cumplir con el propósito que no era otro que dar visibilidad a la gran hazaña que hizo Cigna en su momento. Los italianos presumen de Leonardo, los franceses presumen, y hacen bien en presumir, de los hermanos Montgolfier, que subieron en globo, los alemanes de Otto Lilienthal, que con unas alas relativamente similares a las que usó Abbas y Firnas, planeó. Los americanos, y aquí tenemos una imagen, los americanos de los hermanos Wright. Bueno, y los españoles, que tenemos al primer aviador de la historia, con gran diferencia, con siglos de diferencia. ¿Cuántos españoles conocen la figura de Abbas ibn Firnas? Ya desde la mitología se hablaba de ese deseo de volar. Es el primer intento científico que ha habido demostrado en la historia de la aviación mundial. Fue una especie de humanista par la lettre, ¿no? Es decir, un humanista como a esos sabios del Renacimiento. Es un personaje pues, muy conocido, muy llamativo como el Leonardo da Vinci para Europa. Como sabéis, estamos intentando elucubrar qué tipo de artilugio utilizó Abbas y Firnas. Para ello, bueno, como sabéis, he intentado recabar información. Indican que eran grandes alas, ¿vale? Parece ser que algún tipo de seda. Y lo que sabemos es que se tiró de la Torre de la Ruzafa, que tendría en torno a 20 metros de altura. Está en la zona donde actualmente está el Palador de Córdoba y bueno, y lo que no dejan muy claro es cuánto tiempo estuvo volando. Claro, esto es muy relativo en función de la persona que lo ve. Supongo que para él sería un mundo, para los que estuvieran abajo pues sería menos tiempo. Podemos dar por hecho que utilizaron la madera como elemento, digamos, principal. ¿O no lo recogen los historiadores? Son datos que por lo menos aquí no aparece recogido. Pudiera ser madera, pudiera ser caña de la zona del río. Al final Córdoba pues estaba completamente... Los materiales típicos que tenía la zona podían ser perfectamente caña, porque ¿Y caña de bambú en Córdoba? No había. No sé que la trajeran de fuera, en Córdoba no existía la caña. No tuvo que tirar de materiales. Yo pienso que era más bien fáciles de conseguir. Claro, un álamo de río, un chulo. Parece ser, según comenta Ramón, que había una fábrica textil. El tipo de material que en aquel entonces... La madera. Exactamente, tiene que ser de madera, pero el tipo de madera concreta, yo me inclinaría por un tipo de chopper.
Sí, chopo que no tiene nudo ninguno, pesa poco y es una madera muy flexible, muy fácil de trabajar. Después, el entramado de costillaje que aparecen por ahí, en las ilustraciones, pues ya... Este es un solo palo. Y con el tiempo, con calor, con la humedad y demás, con el tiempo se puede dar la curvatura que parece ser que tiene el ala. Sí. No sé ¿Cómo es el ala de un buitre? Porque si tanto los miraba, lo mismo... Claro, es que esto se asemeja más... El ala de un buitre es más alargada. Eso lo digo. Ahí está. Para que os hagáis una idea, he estado recabando algunos datos de buitres, pues tienen normalmente una envergadura de 2,5 metros para una longitud de 1 metro. Es decir, estamos hablando de un ratio de alargamiento de 6,4, es decir, que son bastante esbeltas. La torre, 20 metros, hemos dicho. Y él se lanzó desde aquí. Cogería velocidad. Aquí tendría la Vmax, digamos. Y aquí empezaría a planear algo. Ahora, el factor la transición ahí, evidentemente, esto no es lo que no conocía. sabemos. Esa, la transición de ahí tuvo también suerte. Suerte 1. Aquí Después, suponemos que había viento y además que habría térmicas aquí, se desmontarían térmicas que le ayudarían a sustentarse un poco. Estamos en contacto, nos pasáis las medidas y la forma de planta. Juan, te encargas de hacer los bocetos preliminares y de empezar a hacer maquetas y bueno, cuando esté todo, pues en construcción. El resto, pues bueno, cualquier cosa que vayan saliendo, una vez que ya tengamos la maqueta, efectivamente la volvemos a revisar y... Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí hemos retardado un poco más, bien, un poco de tráfico, pero lo normal. Antonio, muchas gracias por atendernos. La verdad es que, como te comenté por teléfono, la figura de Abay Firnás nos ha resultado fascinante, sobre todo en lo que respecta a esa hazaña ya en el siglo IX de intentar realizar un planeo con un artilugio como comentas. La verdad que el tema es apasionante, pero tú cómo ves, cómo va el proyecto. Pues bueno, nuestra idea es intentar hacer, a partir de tu ayuda y de informaciones varias, un artefacto similar al que Abay Firnás utilizó en la época para lanzarse. Estamos ahí intentando recabar toda la información, para lo cual yo creo que tu ayuda va a ser muy útil. La familia de Firnás, según los investigadores y casi por unanimidad, es de origen bereber, de una tribu llamada Masmuda que se estableció en la serranía de Ronda a mediados del siglo VIII. Abbas ibn Firnás nació de una familia muy humilde. Nació en Ronda, en lo que hoy es Ronda. Entonces se llamaba Tucuruma. Bueno, era una zona, un caserío, un conjunto de caseríos. A la península viene un grupo grande de bereberes. Los bereberes se suelen asentar en las zonas montañosas y es cierto que muchas familias bereberes se asientan en la zona de la serranía y del Valle del Genal de la provincia de Málaga. Es muy posible que tenga la etnia bereber como población de fuera de Al-Ándalus, de fuera de la península ibérica, están los autóctonos y la población foránea, que son árabes y bereberes. Y precisamente en Ronda es un lugar en el que, lo tenemos clarísimo, se establece una gran cantidad de bereberes desde el principio. Ronda está ocupada desde el Neolítico. Lo que pasa es que tenemos ahí una laguna desde época tardoantigua hasta época taifa, que Ronda se convierte en reino independiente, que coincide con el personaje, que no tenemos demasiada documentación. No, lo que sabemos son simples noticias que nos ha transmitido la cronística, ¿no?, los historiadores de Al-Ándalus, y que por lo tanto convierten a Ibn Firnás, al igual que a otros muchos personajes de la historia de Al-Ándalus, casi en un personaje legendario, ¿no? No se sabe con exactitud cuánto tiempo estuvo Ibn Firnás viviendo en Ronda, pero mi apreciación es que muy joven se fue ya para Córdoba, que era la cuna cultural de Occidente.
Las alarmas saltaban en Sevilla hacia la 1:10 de esta tarde, cuando sobre el cielo de la ciudad empezó a elevarse una gran columna de humo. Poco después se confirmaba el siniestro. Un avión militar de gran tamaño acababa de precipitarse contra el suelo cerca del aeropuerto sevillano. El Airbus A400M, el avión de transporte militar movido por hélices más grande del mundo, había despegado minutos antes de la pista y no consiguió remontar el vuelo. Los pilotos comunicaron un fallo mecánico a la torre de control y minutos después el aparato chocaba con unas torretas de tendido eléctrico y comenzaba a arder. Los cables de la luz arrancados dejaron sin electricidad varias áreas de la comarca de Carmona. El A400M cayó en un campo de algodón a solo 2 kilómetros del aeropuerto y varias personas fueron testigos de la explosión. Los restos del aparato quedaron esparcidos en decenas de metros, entre ellos las ruedas y los motores, y el fuego convirtió rápidamente en cenizas la mayor parte del fuselaje. De los 6 ocupantes solo se logró rescatar a 2 con vida. Ambos permanecen ingresados en hospitales sevillanos. Porque José Luis sufre un politraumatismo muy severo, sube a la unidad de lesionados medulares y ahí, digamos, es nuestro primer contacto tanto médico como personal con José Luis. Nos encontramos una persona muy joven, una persona con lesiones muy graves, pero sí es verdad que desde el primer momento nos encontramos una persona muy positiva y una persona muy dispuesta a colaborar pues, en una situación tan difícil como es nuestro primer encuentro. Es muy colaborador, pero sobre todo yo creo que José Luis lo que tiene es un espíritu de superación y además es un hombre muy curioso. Creo que eso también lo lleva quizá a su profesión, con lo cual José Luis desde el primer momento pues ha estado totalmente al día de cualquier técnica, de cualquier hospital, de cualquier cosa que la medicina podría ofrecerle. Lo que sí funciona, lo que sí podemos activar. Él paralelamente además tiene un entrenador personal, va a piscina, tiene una terapeuta ocupacional que trabaja también con otro tipo de actividades, no se ha rendido en ningún momento. Y al final, cuando él vino el primer día, no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar, ¿no? Porque al final, un paciente de este tipo no sabes hasta dónde puede llegar. Entonces es muy importante que el paciente no se rinda, que luche, que tiene que esforzarse, que trabajar porque... Conocemos cuáles son mis límites, la lesión medular es la lesión medular y todo el mundo sabe que realmente la recuperación en estos casos tiene un límite, pero ese es el objetivo, al final alcanzar el 100% y nunca ponerse barreras. Solo una rodilla, ¿eh? Vale. Quita y solo tira con una. Pues listo, bueno, y esto que estás grabando, ¿qué es, José Luis? ¿Qué te has metido? Pues nada, aquí me ha enrolado, como se dice, en un documental. Estamos ahí viendo la figura de Abbas y Firnaz. Estamos ahí investigando la historia, un poco documentándonos a ver qué tipo de artilugio hizo y cómo lo hizo y qué tipo de secuelas sufrió y entonces pues por ahí va a documentar. Mi nombre es Marta Gómez Castellano, soy guía oficial de la ciudad de Córdoba, guía de la Junta de Andalucía y guía de la Mezquita Catedral. Cierto que Ibn Firnaz llega a Córdoba en el siglo IX. Imagínense que están en el siglo VIII. En ese siglo VIII en Siria gobernaba la dinastía Omeya. Esa dinastía tenía enemigos, esos enemigos eran los abbasí. Nos encontramos con una situación en el mundo islámico que, vamos a decir, está dividido en 2 grandes sectores, ¿no? En 2 grandes partes. Una es la parte de Oriente, que está entonces ocupada por los califas abbasíes, son los califas que han desterrado, ¿no? O que han eliminado a la anterior dinastía de los Omeyas y han trasladado su capital a Bagdad, desde Damasco, y otra en realidad por los propios Omeyas, que como resultado de haber perdido el control del califato oriental, han acabado recalando en Al-Ándalus, han acabado haciéndose con el gobierno de Al-Ándalus y creando un emirato en Al-Ándalus, Omeya, con capital en Córdoba, que realmente está desvinculado políticamente del Islam oriental. Abbas ibn Firnaz no vivió durante el califato de Córdoba, vivió antes, durante el emirato de Córdoba. De hecho, él era una persona muy bien acomodada en la sociedad y tenía una magnífica relación con los sucesivos emires. Es que Abderramán II impulsa mucho, vamos a decir, una especie de emigración selectiva, ¿no? Que pasa por traer al Andalus aquellos intelectuales, poetas, científicos, que son capaces de trasladar aquellos conocimientos que los abbasíes no están
difundiendo y están promoviendo en el oriente del mundo islámico, traerlos al Al-Ándalus. La persona más influyente que llegó a la corte de Abderramán II era Ziryab, el mirlo negro. Él llegó a la ciudad, se convirtió en la mano derecha de Abderramán II y convirtió a la ciudad de Córdoba en el siglo IX en la ciudad más cosmopolita de Occidente. Es ultraligera, claro. Está realizada en listones de madera de balsa y siempre guardando una escala. Hacer un modelo que a escala, teniendo 8 metros de envergadura, sería factible perfectamente, porque estaríamos hablando de unos 4 kilos por metro cuadrado, que eso es un parámetro muy bueno para un ultraligero de este tipo. Envergadura de 8 metros, 4 y 4, se sitúa la carga alar en unos 4 kilos por metro cuadrado. No mucho, a ver. Suficiente. Fantástico. El diseño que yo he tratado de reproducir es el último boceto que le mandé a ellos, más o menos con la envergadura que le hemos dado o que tiene ahora mismo la maqueta y la escala del piloto y el peso del piloto, que tiene una carga alar, es un poco alta, pero es razonable, que para planear podría volar. Antes pensábamos que no, pero la verdad que el centro de gravedad está bastante bien y para un planeo largo yo lo veo factible. Con los dibujos que alguien en su día hizo, estamos en... Sí, lo que sucede al final es que por así decirlo, con las limitaciones que tenemos y con los datos que tenemos, al final, bien nosotros, o bien en este caso los que hicieron la maqueta esa que has enseñado anteriormente, pues llegaron a unas conclusiones muy similares, porque claro, con lo que conocemos, pues al final no te da otra opción de terminar en un tipo de ala. Yo todavía le sigo viendo muchas dudas al tema del área alar. O sea, esta figura de aquí es un poco más lógica que esta otra, que es un poco más, digamos, mucho más científica que esta, ¿no? Y bueno, ahora la construcción, las medidas que se han tomado, ¿no?, para hacer la construcción a escala 1:1, pues bueno, creemos que han sido las más consensuadas entre todos, y después ya veremos el prototipo, a cuánto pesan definitivamente y bueno, y cómo se comporta a nivel de rigidez y a nivel de flotabilidad, ¿no? Abderramán II se caracterizaba por ser un gran poeta, una persona que le gustaba muchísimo leer, una persona muy culta, de ahí que fomentó, incluso antes de que él llegase al poder, fomentó esta biblioteca con más de 400.000 volúmenes que llegaron desde Oriente, a través de embarcaciones, a través del puerto de Bayana, de Almería, que él enviaba emisarios bien formados para que trajeran los libros más que pudiesen aportar el mayor saber posible. Si Abay Cirnás hizo viajes por Oriente, le influyó sobre todo la ciencia que se estaba desarrollando en esa época, pues, en Oriente. Ya hablemos de astronomía, incluso de la poesía, de la física, debió de influirle. Y si él no hizo esos viajes, sí sabemos que en Córdoba tenía una de las mayores bibliotecas culturales del mundo. No se nos dice en ninguna parte que hiciera ningún viaje a Oriente, y es muy raro que lo hiciera y que no lo recogieran las fuentes, aunque las fuentes son relatos elaborados con sus propias intenciones, y entonces a lo mejor algún cronista quiso ocultar que viajara a Oriente, precisamente para acentuar el mérito de Córdoba como centro de cultura por sí misma, ¿no? Lo más destacado de este momento de Al-Ándalus, de la primera mitad del siglo IX, es que Abderramán II favorece aquellos procesos que van a dar como resultado el crecimiento del Islam, es decir, que se produzca una islamización de la mayor parte de la población de Al-Ándalus y que se produzcan también transformaciones culturales siempre en el sentido de la orientalización.
proyectos, el tema de la construcción de las salas? Pues la verdad es que marcha bastante emocionante. Estuvimos, bueno, después de la visita que te hicimos allí en Ronda, estuvimos reunidos pues, una serie de ingenieros, constructores, y a partir de la información que nos habías facilitado, pues viendo las diferentes posibilidades, vimos que la idea más factible era que las alas hubieran partido pues, de lo que él estaba acostumbrado a ver, que era al final el vuelo de los buitres, como me indicaste. Además había un punto ahí que yo creo que era bastante interesante en lo que era tu libro, que era un extracto de una poesía de crítica hacia Aizpirnaz después del vuelo, indicando de que tenía, en lugar de plumas de buitre nuevo, tenía plumas de buitre viejo. Entonces pensamos que lo más factible es que la concepción que él tenía de las alas hubiera partido de lo que era la estructura de un ala, o lo más parecido a la estructura de un ala de un buitre. Recuerdo que en un principio estuvimos hablando de la caña, pero bueno, debido a las dificultades de fabricación de la caña, pensamos que lo más factible era que se hubiera utilizado la madera de chopo. Es un reto porque sí, no, con ese rigor que está desarrollando, creo que al final vamos a obtener algo muy interesante y muy factible. Histórico. En eso estamos. Francisco, ¿qué tal? Bien. Pues nada, muchísimas gracias por dejarnos compartir y dejarnos entrar directamente en los fogones aquí en tu cocina. Me hace mucha ilusión también, ¿no? Que nos comamos un pedacito de historia. Sí, hombre, claro. Teneros aquí, que es muy importante para mí también, que me da mucha motivación. La verdad es que sabemos también que tu cocina estás investigando los orígenes que tiene aquí dentro de Córdoba. Todo lo que arrastra en la historia y la gastronomía de nuestra... de Andalucía va muy reflejada toda la cultura que dejaron el tiempo, y en eso estamos trabajando. ¿De dónde estás sacando, de dónde estás pudiendo obtener toda esta información? Pues bueno, yo como tú, también me ayudo de historiadores y me ayudo de cosas que haya leído, y la verdad que intentamos hacer lo que la historia nos dice. Mirad, un pastel que he hecho de pichones. He cocinado unos pichones y he hecho una especie de pastel. Ellos también, precursores también de las masas, ¿no? En este caso, hojaldres, masas de pastel, eso hemos hecho. Cocinar unos pichones. Recuerdo haber leído en un libro que cocinaban codornices, pichones, pero también las aves. Pues mira, al fondo del plato, un pastel de pichones a base de almendras y algunas verduras, por supuesto. ¿Tenéis constancia de que hubiera algún producto que viniera? Inventaron muchas formas de transporte para que el producto llegara de una calidad excelente, pero normalmente el producto que llegaba era muy cercano a la ciudad de Córdoba. Pero con eso elaboran unas setas que vamos a colocar, unas alcaparras que hemos utilizado fritas, y ahora os voy a poner este plato para que lo compartáis. Ahora me está encantando lo que estás diciendo. Yo siempre que vengo a Córdoba, para la parte del casco histórico, siempre pienso en Firnaz, que él andaría por allí, que pasaría, y ahora tú pues me estás diciendo cómo podía comer esto. No sé si esto era lo que comía Firnaz, pero la verdad es que es fantástico. Lo intentaremos, ¿no? Que sea lo más exquisito posible, porque... La verdad es que me ha encantado. Bueno, espero que os lleve hasta ese momento, hasta el momento. Totalmente, esto nos va a servir de inspiración para darle el avance necesario. Venga, pues darle buen provecho y seguimos. Ahora te contamos. Bahí Firnaz es bastante conocido en el mundo árabe, en Oriente, no solamente por su intento de vuelo, sino también por multitud de cosas que él hizo, que él estudió, dejó un gran legado,
Entonces él es conocido prácticamente por toda su trayectoria en el mundo árabe. Pero sí que es verdad que fue una especie de humanista par la lettre, ¿no? Es decir, un humanista como a esos sabios del Renacimiento, ¿no? Muchas veces se le ha comparado con Leonardo da Vinci. Bueno, un personaje que realmente reúne una cultura, ¿no? Y unos conocimientos y unos saberes que evidentemente no solo son superiores a los de la mayor parte de sus contemporáneos, sino sobre todo que integran pues todo lo que era el saber de la época, ¿no? Es decir, desde conocimientos científicos y en materia de ingeniería, conocimientos de poesía o de gramática o de religión o de jurisprudencia, ¿no? Él era un gran poeta y todas las nuevas tendencias que de Oriente había, pues se puede decir que las traía, ¿no? a Occidente. Conoce perfectamente la literatura árabe oriental. No solamente escribe poesía árabe y panegíricos, que es un género que está en la literatura árabe desde el principio e incluso desde lo preislámico, es un género muy enraizado, el panegírico en la cultura árabe. Él es un panegirista de los omeyas. No hay mucho material, pero sí hay fragmentos de sus poesías y él todas las tendencias nuevas las traía, por ejemplo, la humanización de la naturaleza, hay poesías preciosas sobre ese tema, también el tema de cinegética, de poesía sobre batallas. O sea, él introdujo toda la corriente nueva de Oriente, la introdujo en Occidente, y fue Abay Firnas. Que es un poeta cortesano y que utiliza los parámetros orientales tanto en métrica como en temas, la temática. Es decir, es un poeta árabe dentro de la poesía árabe que se difunde desde el primer momento en Al-Ándalus, pero que viene de Oriente. Sí, la poesía en el mundo árabe es muy importante y en esa época que vivió Firnas muchísimo. Entonces prácticamente casi todo se hacía a través de poesía. Las peleas, incluso los tratos, las compras se hacían a través de poesía y Firnas era un experto en el tema. La poesía es la historia de los árabes. La poesía es el diwan. Es decir, el diwan, desde que existe indicios de cultura árabe, la poesía los refleja a esa cultura y esa civilización árabe desde el principio. El Islam adopta esa situación en general y sobre todo las dinastías políticas hacen de poetas y secretarios de corte las voces que los legitiman. A Abay Firnas se le considera que fue el primero en introducir en Al-Ándalus la interpretación de las tablas astronómicas hindúes que se llaman Sijin, tablas que eran muy complejas, y él ese tratado lo vio en las Cortes y se lo pidió a Abderramán II para poder interpretarla, y él consiguió interpretar esas tablas que posteriormente han sido vitales para el desarrollo de la astronomía occidental. Era un astrónomo. Él descifró unas antiguas tablas de astronomía chinas y las implantó y las dio a conocer en Córdoba. Es considerado el gran inventor del siglo IX, o el padre de los inventores. Él fue capaz de construir relojes de agua, clepsidras, ¿no? Que tenía una serie de corrientes de agua que con válvulas que se abrían y se cerraban, y movía como si fuera un reloj. Como entonces solo podía ver el reloj de sol, pues por la noche no se sabía la hora, y sin embargo con este invento sí se podía saber la hora de las 24 horas del día. Introdujo lo que es el desarrollo de la fabricación del vidrio a partir del mineral. No es que él lo inventara, como he visto en algunos escritos, sino que él utilizó la misma técnica de los egipcios y la introdujo en Al-Ándalus, con lo cual ya Córdoba no compraba el vidrio a Egipto, sino que ya Occidente le compraba a Córdoba. Entonces se desarrolló la industria del vidrio en Córdoba. Fue el primero en construir una esfera armilar en Al-Ándalus, en Occidente. Se hacían como unas esferas con aparentemente órbitas de planetas, órbitas de estrellas. Muy tosco, pero era un icono de que la persona que tenía una esfera armilar cerca, en su despacho, vamos a decirlo así, era un sabio. En el siglo IX, en su casa, en el techo de su casa, utilizando cristal, pues él hizo una esfera, una cúpula, en el cual situaba los planetas, situaba las estrellas, y entonces pues había tertulias, yo me las imagino, ¿no?, allí en Córdoba con sus familiares, sus amistades, y él iba explicando de una forma didáctica y divulgativa el cielo, el firmamento.
Incluso dicen, según las crónicas, que tenía efectos especiales, que no me llama la atención porque él, como conocía, era una persona con una mente tan abierta, utilizaba las técnicas del teatro griego para esos efectos especiales, pero él lo utilizaba y llamaba mucho la atención. Entonces yo le considero que Abay Firnás es el padre de los planetarios actuales como lo entendemos, divulgativos y didácticos. El hombre y la mujer, ¿no? Siempre han tenido la aspiración de subir más alto, de ascender. Si tú a una familia le dejas al pie de un monte, pues inmediatamente la tentación será empezar a subir por el monte. Los antiguos dioses egipcios o eran aves o los pintaban con alas en la mayoría de los casos, y de eso hace ya muchos siglos. El hombre tiene muchas facultades, pero no ha sido dotado de un instrumento natural en su organismo para poder volar. Y esa carencia la ha sentido desde siempre. Ya desde la mitología se hablaba de ese deseo de volar. Bueno, pues esa es la idea, ¿vale? Vamos para allá. El plan de vuelo está hecho. Así que no nos queda otra cosa que recoger los báculos y adentro, ¿vale? Estupendo, venga, vamos. Ya que estáis aquí, si me vais a ayudar. Genial, por la derecha, ¿vale? Te digo 3, 2, 1... En el año 852 hubo un personaje que se llama Armen Firnás, que desde de una torre de Córdoba, él se tiró desde allí con una especie como de lona, pues llamarlo de una forma, y se tiró de la torre para intentar volar. Fue desde ese minarete construido por Gisán, ese minarete con 24 metros de altura, donde Abay Firnás realizó su primer intento de volar. Lo que hizo es lanzarse con grandes ropajes, como si fuera un gran paracaídas. Por eso se lo podría considerar también el precursor del paracaídas, y lo que hizo fue volar, bueno, descender y también caer al suelo. Quizá no sea exactamente cierto, porque las cosas que se han encontrado que relatan ese primer salto tienen tantas similitudes con el que está documentado que posiblemente no sea cierto. Yo no estoy muy de acuerdo sobre esa fecha, porque esa fuente indica que en el año 852 hubo alguien que se llamó Armen Firnás, que se tiró desde una torre y como una especie como de paracaídas, y que él, de joven, en esa época, él lo observó y eso le inspiró. Otras fuentes dicen que era Abay Firnás el que se tiró, como hemos indicado antes, y otras dicen pues que ese personaje no existió. Yo realmente no he encontrado todavía una fuente fidedigna para que me indique que en ese año 852 él o el otro personaje que indica hiciera ese vuelo.
La 1, 2, 3. Ahora viene la 5. La 5. Esta es la 6 que viene aquí. 7 B, esta B. Claro, porque. No. Esta es la 5 y esta es la 6. Vale. Entiendo, ¿no? Y ahora esta es la 7 y esta es la 8. ¿Vale? numerados todos así. Por dentro. Y le ponemos el forrado. Arriba. Espérate, para que te deje. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Remontado, ensamblamos, hemos atornillado y ahora estamos empezando con las cuerdas, simulando el cosido, digamos, antiguo. Vale. Y cuando terminemos, plantamos la tela y ya detalles. Vale. Esperamos terminar, hoy terminar. ¿Al final qué madera era? ¿De chopo o...? Pino. Pino, final, fue la elegida, ¿no? Vale. Una vez que hagáis las uniones con las cuerdas... ya la tela. Sí. Y un poco, y aclarar un poco el tema de los amarres del piloto. Vale. Que Ramón trae unas correas y demás, a ver qué te parece, cómo las ponemos. Vale. Abad Firnas es muy conocido en Oriente, ¿no? En el mundo musulmán, sobre todo por su vuelo y por todo su legado que dejó, ¿no? Todos sus inventos y estudios. Y entonces ellos lo han representado, por ejemplo, en estatuas. Por ejemplo, la más llamativa es la estatua que hay yendo al aeropuerto de Bagdad, con sus alas, ¿no? Un monumento muy, muy grande, muy llamativo. También el aeropuerto de Catán Internacional, también hay unos monumentos, unas estatuas. Hay un aeropuerto en Irak, el nacional, que lleva su nombre. Hay avionetas que llevan su nombre, ¿no? En universidades. O sea, es muy, muy conocido, incluso en cómics, ¿no? Es un personaje pues, muy conocido, muy llamativo, como el Leonardo da Vinci para Europa. De estudios planetarios, en el año 1878 le dio a un cráter en la cara oculta de la Luna con el nombre de Ives Firnas. Pero en España, ya te digo, hace realmente desconocido. Gracias precisamente a varios profesores de Andalucía, pues se ha recuperado la figura de este hombre. Acedo escribió un pequeño libro sobre él y el ingeniero que diseñó el puente último sobre el Guadalquivir le dio el nombre de Abad Firnas. El puente, que son dos arcos, pues simulan dos alas grandes
con una figura abstracta en el centro que está saltando, que está intentando volar, muy dinámica, que da la sensación que está emprendiendo el vuelo y que recuerda ese salto desde la Ruzafa que hizo Firnás el año 850. Es un puente atrevido porque es un puente metálico con 2 vanos del orden de 140 metros cada uno. Tiene 6 carriles de un puente ancho, de 30 y tantos metros de ancho. Los arcos son también metálicos, están rellenos de hormigón para que puedan ser más esbeltos, porque se trataba de que las alas fueran muy esbeltas, no fueran unos arcos pesados. Tiene unos 30 metros de altura y bueno, la pila central del puente simula la pila de un hidroavión, o sea, Firnás se apoya en una pila que tiene forma de hidroavión de los primeros puentes clásicos. En fin, todo son gestos de recuerdo relacionados con la aviación. Así. ¡Ay! Espérate, echala. Esta media hay que abrirla. Un momento, echala más a este lado, porque fue que abrirlo así. Ay. Uy, qué bien, la costilla marcada, tío. Mira, como la mesa camella. Te queda guay las costillas, ¿eh? Bueno, pero no hace falta, ¿sabes? Pero vamos a aprovechar un poco la tela, ¿no? Sobre lo que sea que sobre. Pero que sobre por un lado, no por el otro. Vamos a ver, José. ¿Cómo ves tú? Tenemos la opción de meterlo. La marca. Es que claro, lo ideal es que si lo metemos así, todas las cuerdas se pierden todas. No, lo ideal es que se vea la cuerda. Pues ahí está, yo por eso yo me pondría aquí, mínimo aquí. Bueno, todas las grandes. Sabe que las otras están ahí. Es que claro, lo suyo es que esto vaya por aquí dentro. Después se tira para allá. ¿Me explico, no? Sí, sí, claro, perfectamente. ¿Podemos traerla para acá, levantarla toda para acá? Una vez que ya está en su sitio. No, pero si así mismo, yo me meto por dentro, yo le meto unos clavos aquí detrás y ya está clavado. Otra opción es ponerle algo de cuerda por ahí. Vamos a amarrar en el centro, amarramos este tramo, lo clavamos ya. Yo tengo unos clavos antiguos. Sí, comenzar a posicionarlo y una vez que esté posicionado y estirado. Las crónicas señalan 2 emplazamientos diferentes desde los cuales Abbas ibn Firnas realizó su primer intento científico de volar. Según algunas crónicas, era el Alcázar Omeya enfrente de la mezquita Al-Hama. Otras indican que se realizó desde la residencia palaciega de la Al-Ruzafa, construida por Abderramán I a las faldas de Sierra Morena. Empezó a construirse unas alas de madera, que la recubrió de tela, forradas de seda, mejor dicho, con plumas. Y entonces estaba en Córdoba la torre de la Ruzafa, que luego desapareció y se ha encontrado últimamente en excavaciones donde pudo haber estado. Y entonces, en presencia de Abderramán II, subió a lo alto de la torre, ante millares de cordobeses, y pegó un salto. Ya tenía entonces él 62 años, estamos hablando del año 72, un salto, estuvo volando sobre la ciudad durante unos 8 o 10 minutos, pero cansado de mover alas articuladas a sus brazos, decidió aterrizar, pero se había olvidado de algo, que los pájaros para aterrizar utilizan la cola. Igual de ahí se derivaron los timones para los aviones actuales, ¿no? Los timones de profundidad y de dirección de la cola. Y entonces bajó muy rápidamente, se estrelló contra el suelo, se rompió las 2 piernas y se dañó la espalda. Pero es el primer intento científico que ha habido demostrado en la historia de la aviación mundial. Voy a intentar hacer un salto desde un sitio
elevado. Pero claro, en aquella época en Córdoba los sitios elevados no abundaban. En Córdoba ni en ningún lugar del mundo. Hay que pensar que Córdoba posiblemente era la ciudad más adelantada del mundo en aquella época. Y le dijo al emir, oye, con la confianza que se supone que ya tenía, ¿puedo usar la torre que tienes tú ahí en la Almunia, que hay a 2 kilómetros al noroeste de Córdoba? ¿Me dejas que me tire desde lo alto de la torre de la Al-Rusafa, que es como se llamaba? Y bueno, el emir le dejó. Era una persona también que dramatizaba el tema para darle un poquito de teatro. Entonces, según las crónicas, él pues se vistió con un traje de plumas para darle ese puntito, ¿no? Y le llevarían la sala, ¿no? Lo que él había construido, y salió por la Puerta de los Leones de Córdoba hacia la Rusafa. Aquello pues sería un espectáculo, me lo imagino, vamos, como si fuera el hombre a la luna. Entonces, al dirigirse a esa elevación de la Rusafa, pues me imagino, con todo el teatro del mundo que le daría para darle mucha solemnidad al acto, se acopló sus alas, lo que él se construyó, y desde esa elevación se tiró, y según las crónicas estuvo un tiempo planeando. En ningún lado te indica el tiempo. El día que él iba a saltar, abajo había realmente una multitud de gente. Mucha gente esperando que se matara, porque aquello, en fin, lo más probable es que se diera tal trompazo que no sobreviviera. Él tenía, pues sí, él rondaría alrededor de los 75 años, que es realmente una edad muy avanzada, pues que era un personaje fuera de lugar. La fuerza estaría ya limitada, el corazón, todo funcionaría como funciona en un anciano de aquella época. Lo cierto es que sobrevivió. Lo que sí tuvo problemas fue en el aterrizaje, porque se dio un batacazo, un tortazo impresionante, que se creía lo que se llamaba allí, que se había matado, y eso ha pasado a la historia. Eso ha pasado a la historia, hay muchas anécdotas posteriores, incluso en el siglo de oro español, en teatros y en cuentos, y es lo que se preocupó cuando iban a reanimarlo, dice, yo sé por qué me he equivocado, porque no le he puesto una cola al artefacto que él había construido. Bueno, Alberto, pues cuéntanos un poco sobre la Ruzafa. Imagino que a vosotros lo que os interesa es saber desde dónde se atrevió a volar, ¿no? Como sabes, hemos estado hablando con Carlos Acedo, entonces comentó que la posibilidad más factible era que había utilizado la Ruzafa o alguna torre de la Ruzafa. Sí, las referencias que mencionan el vuelo dicen que se lanzó desde la Ruzafa. Para nosotros es un reto esto de la Ruzafa. Ahora mismo estamos en el Parador, que es el sitio que ocupa probablemente una parte de ese lugar. Pues cuando hablamos de la Ruzafa, ¿qué es lo que Eso te iba a contar, porque la Ruzafa sería una gran propiedad, una gran extensión, probablemente, siendo del emir, con una zona palatina y con amplias extensiones dedicadas a la producción agrícola. Sería un sitio probablemente idóneo para que pudiera hacerse esta experimentación en el vuelo. ¿Qué altura puede tener esa torre o esa edificación? No sabemos muy bien cómo son esos edificios, porque ya te digo, cualquier edificio que tenga un cierto carácter palatino se denomina Almunia. En el caso de Ruzafa, hace unos años, gracias a Dios no por excavación, porque siempre supone una cierta destrucción, pero sí por estudios que se han hecho a partir de fotografía aérea, de prospecciones geofísicas, etcétera, se ha documentado un edificio de planta cuadrada, que hoy en día se ha protegido en una zona verde, que tiene unos 50 metros de lado, organizado en torno a un gran patio central, que es muy parecido, y además recuerda mucho a la arquitectura omeya, es muy parecido a los palacios o a ese tipo de palacios que se había construido el abuelo de Abderramán I en Oriente, Hisham, en la zona de Ruzafa, al lado de una antigua ciudad bizantina, ¿no? Aquí el hecho de que hubiera zonas de cultivo, campos de cultivo, permitiría tener una zona sin edificaciones en la que poder hacer planear o el vuelo. Tiene más sentido que sea de tirarse de una altiplanicie que no tirarse de una torre. El hecho de estar en esta orientación y con el impacto de la luz solar
claramente aquí hay una zona clara de térmica, que a poco que haya algo de, ahí sois vosotros de los que inestabilidad se generan térmicas que... Y además sabéis que las temperaturas son muy altas en Córdoba y probablemente pues generen corrientes favorables. Un dato muy reciente, en las intervenciones que se han hecho en la mezquita, en la zona de la Maksura, es decir, la zona reservada para el califa, donde está el mihrab de la ampliación de Al-Hakam II, es decir, de mediados del siglo X, las maderas que se han documentado son pinos de la zona de Sierra Morena, pero de la provincia de Jaén. Pero claro, yo no sé si ese tipo de árboles, ese tipo de madera es muy pesada o poco flexible, etc. La producción de tela era un monopolio estatal, de telas de lujo, que estaban vinculadas, una especie de oficina vinculada al Alcázar. La casa de los tejidos o las casas de El Adral-Tiraz, que estaba en un momento al oeste, cerca del Alcázar, vinculado con el Alcázar, después se traslada a otra zona de la ciudad y son de esos organismos, instituciones que controla directamente el Estado, ¿no? Controla los órganos de poder. Eso es interesante, es decir, que al final Ifirnaz tenía acceso... Probablemente tuviese acceso a todos los recursos porque debía tener una cierta influencia sobre los emires. Toda esta zona, o buena parte de esta zona, liberada de construcciones, y al sur, la ciudad, no exactamente como ahora se ve, que ha experimentado un crecimiento urbanístico tremendo en los últimos 20 años. En época de Infirnaz, ese palacio del que os he dicho, ese edificio cuadrado del que os he dicho, está en esta zona, que se ha convertido en una zona verde, que no se ha excavado, que se protege de cara al futuro, porque si lo excavamos probablemente pudiéramos generar algún tipo de destrucción o de deterioro en los restos. Esperemos que contar con las mejores condiciones para poder hacerlo, pero es un verdadero tesoro para la arqueología en los próximos años. ¿Sabemos exactamente dónde podrían ir las murallas? En aquella zona verde se documentó parte de uno de esos lienzos. En esa zona verde que hay entre estas dos áreas urbanizadas, ahí se documentó parte de uno de esos lienzos. En toda esa zona se documentaron, en una de esas zonas, antes de su urbanización, se documentaron esas grandes cisternas que os he comentado. Córdoba es una ciudad que está islamizándose, en el siglo X está casi plenamente islamizada, ¿no?